los tips o derivaciones ortosistémicas, ¿no? Esto básicamente cuando tenemos falla en el tratamiento endoscópico, cuando tenemos falla cuando la sangre, cuando son varices gástricas de difícil manejo, no se pueden esclerosar. ¿En qué consiste esto? Hacer una comunicación entre el sistema porta y las suprahepáticas. Se hace un túnel a través del parénquima hepático y este túnel se suelta un stent que permite el pasaje de sangre de la porta a las suprahepáticas. ¿Cuál es el problema de esto? Aumenta el riesgo de encefalopatía en los pacientes, ¿sí? Y otro problema es que dentro de los 6 meses se vuelve a ocurrir o se tapa, ¿no? Normalmente esto va a controlar el resangrado en la recidiva de hemorragia, pero aumenta el riesgo de encefalopatía. Las cirugías son la última carta que tenemos para resolver esto. ¿Cuál es el problema de hacer una cirugía en estos pacientes? Lo condenamos a la posibilidad de un trasplante. Si hacemos una derivación de este tipo, el paciente no se puede trasplantar. Un TIPS sí permite hacer todavía un trasplante hepático. ¿Qué tipo de comunicaciones hay? Ortocava, mesocava, pues plenovena. Y la desvascularización generalmente hace una sutura de todas las varices que están alrededor del esófago y en el fondo gástrico. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Con la abuelita. Se realiza endoscopia observando una úlcera duodenal, se extrae muestra de la mucosa del antro para descartar el helicobacter y la paciente, una vez estabilizada, pasa a piso, control y tratamiento posterior. ¿Qué pasó con la paciente? Está dentro del 80% de los pacientes que no requieren terapia endoscópica. Esa es úlcera. Bien es cierto, sacó masivamente, hizo hipotensión, estaba taquicárdica, con los IBPs que le dieron al paciente con la aplicación de medicación, remitió la hemorragia. Y esto es lo que se encontró: úlcera duodenal, Forres. ¿Qué Forres es? Son 3, ¿no? Acuérdense que el 80% dejan de sangrar de manera espontánea. ¿Preguntas, muchachos? ¿Aló? ¿Nada? El otro tema que vamos a ver hoy día es hemorragia digestiva baja. Otro caso clínico. Un paciente de 75 años ingresa por el 15 con 3 horas de evolución, caracterizado por hematopesia. En varias oportunidades, palidez generalizada, moderada, anterior y estado modificado. Paciente tiene antecedentes de hipertensión arterial, portador de marcapaso, si tiene problema coronario, ¿sí? Hace 3 años. Anticoagulación con warfarina, otro dato importante. Además, consumo de amiodarona y enalatorina. ¿Qué pasa con su laboratorio de entrada? 11 de hemoglobina, plaquetas normales. Tiempo de coagulación prolongado. El INR, miren, está en 2.6, está elevado, está prolongado, con un TP de 26. Actividad del 27%. Creatinina 1.8, nitrógeno ureico 28. Se realizó reanimación con cristaloides y se inició administración de vitamina K. ¿Por qué le ponen vitamina K? Es un antídoto de la warfarina y tenemos un INR prolongado. Por eso le ponen warfarina. ¿Sí? ¿Qué característica tiene ese paciente? Entra con hematoquesia. Pocas horas, pero tiene una hemoglobina baja. De todas maneras, ante este dato que tenemos que pensar, como primera opción, que hemos dicho al comienzo, puede ser una hemorragia digestiva alta de tránsito acelerado. ¿Sí? El paciente está con la presión baja, está hipotensa y es hipertensa. ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Por protocolo, hacerle una endoscopia. ¿Qué tenemos como concepto? A toda pérdida de sangre por debajo del... Tenemos dos clasificaciones: alta o baja. Si usamos
usamos esa, es por debajo del ángulo de trace la baja, o si usamos alta, intermedia y baja, es la válvula iliocecal para hemorragia baja. Más frecuente, mayores de 63 años, mortalidad baja, menos del 4%. Tipo de sangrado: masiva, paciente en shock, no responde a la expansión a los expansores y precisa cirugía urgente. ¿Sí? Ese dato siempre es importante. Perdón. No. El dato siempre es importante, ¿sí? La hemoglobina siempre considerada como factor de referencia. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener el hemorragia baja? Rectorragia, hematoquesia o melena. Rectorragia es absolutamente certero de que es baja. Hematoquesia o melena. ¿De qué depende o qué factores van a influir en el color de la hipótesis? La velocidad del tránsito intestinal, el volumen que ha perdido el paciente y el tiempo que esté en exposición o en contacto con las bacterias del intestino. ¿Qué hacemos en el examen físico? Siempre tener como interrogatorio el dato de dolor abdominal. ¿Sí? El dolor abdominal siempre es un dato de referencia para determinar si es una patología de hemorragia. Antecedentes: considerar la posibilidad de polipectomía, considerar posibilidades de prótesis aórticas, uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios. Y en el examen físico, considerar el tacto rectal siempre dentro de nuestro examen, evaluar la región perianal, la posibilidad de fístulas o fisuras, o masa palpable al momento del tacto rectal, o masas en pared abdominal, equimosis o signos de isquemia periférica. ¿Cuál es la etiología más común? Pacientes de la tercera edad. Como primera opción, ¿qué tenemos? Enfermedad diverticular, angiodisplasias, colitis isquémica, cáncer y pólipos. En pacientes menores de 60 años, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos. Y en adolescentes y jóvenes que pueden hacer hematoquesia, hay que considerar el divertículo de Meckel como primera opción, enfermedad inflamatoria intestinal o pólipos. Esos datos siempre hay que tenerlos presentes. De acuerdo a la edad, podemos sospechar en la patología que pueda estar causando la hemorragia. La estratificación de riesgo siempre hay que hacerla, ¿sí? ¿Es alto o bajo? ¿Qué consideramos para estratificar el riesgo en pacientes con hemorragia baja? Frecuencia cardíaca más de 100, presión arterial sistólica, ¿no?, con una menos de 115 milímetros de mercurio, si el paciente ha hecho desmayo o hipotimia, si hay un abdomen normal, si hay rectorragia o si hay comorbilidades, más de 2 comorbilidades. ¿Qué utilizamos para estratificación de riesgo? Bajo riesgo, 6% de probabilidades de complicaciones en el paciente. Riesgo moderado, 1 a 3 factores, y riesgo alto, más de 3 factores. Estos son básicamente parámetros para determinar cuál puede ser la posibilidad de hemorragia del paciente. ¿Cuándo debemos hacer el estudio endoscópico del intestino? Lo ideal es practicarlo dentro de las primeras 24 horas en pacientes hemodinámicamente estables, ¿sí? En casos de hemorragia digestiva baja, masiva e inestable, se recomienda la posibilidad de una angiotomografía o la posibilidad de un estudio con radioisótopos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de este estudio? Que nos permite hacer embolización. ¿Qué dato importante tiene que tener presente para hacer una angiotomografía? Es que tenga que tener una pérdida de 1 mililitro por minuto, ¿sí? En caso de no contar con angiotomografía, la colonoscopía puede sugerir el sitio del sangrado, ¿no?, para la posibilidad de una cirugía. ¿Qué tenemos que tener presente para hacer la colonoscopía? Debemos preparar al paciente, igual que para una colonoscopía de rutina. Se utiliza polietilenglicol de 4 a 6 litros a una velocidad de infusión de 3 a 4 horas, es decir, tomarlo vía oral en 3 a 4 horas o colocación de sonda nasogástrica para pasarlo por gastroclisis. Permite un buen diagnóstico, casi llega al 74%, permite terapia endoscópica en casi el 40% de los pacientes, y las colonoscopías sin preparación tengan presente que
debe hacerse la canulación hasta el ciego para considerarla como óptima o aceptable. Si no hacemos con buena preparación, miren, no se puede llegar al ciego en más del 60% de los pacientes. Es decir, la preparación nos permite hacer una buena estandarización del diagnóstico en este grupo de pacientes. Esto es lo que podemos encontrar, miren. Una lesión a nivel colónico con sangrado masivo. Si yo encuentro esto, yo puedo hacer aplicación de adrenalina y después poner un clip, ¿no? Paciente de 66 años con hematocrisis severa y shock hemorrágico. Se realiza la endoscopía, ¿no? Y en la cual se encuentra en el colon derecho sangrado a chorro de un divertículo grande. O sea, si yo encuentro esto, yo puedo resolver el problema. Pero si encuentro todo el estómago, todo el intestino lleno de deposición con coágulos, es improbable que pueda encontrar esta lesión. Las angiodisplasias son otra causa de hemorragia, generalmente se encuentran en el colon derecho, ¿no? Y la posibilidad de recurrencia es bastante baja. Cáncer de colon es otra posibilidad, colitis isquémica, áreas de isquemia como cosa por falta de irrigación por trombosis de las mesentéricas generalmente, o colitis ulcerativa, que es un enfermedad inflamatoria intestinal. La proclitis actínica también es un dato, una causa de hemorragia. Esto se asocia generalmente a pacientes que han sido sometidos a radioterapia y que forman o producen neoformaciones vasculares a nivel del colon, principalmente en la región del recto. Las hemorroides también pueden sangrar y generalmente el paciente va a tener rectorragia. La angiografía es lo que les mencionaba hace un rato, es de utilidad para hemorragias masivas, ¿no? Podemos utilizar terapia en el momento que hagamos la angiografía, podemos poner vasopresina o podemos aplicar coils, que son sustancias que van a permitir la coagulación, pero lo que tenemos que tener es pérdida sanguínea regular de más o menos de 0,5 a 1 minuto para que sea confiable. Acá tenemos la angiografía y miren la acumulación de contraste en la región del ángulo esplénico, ¿no? Que probablemente la colonoscopía no lo puede ver. Otra técnica es el uso de magnesio 99. Tenemos que tener pérdida similar de 0,5 mililitros por minuto para que sea confiable. Y lo que se ve es captación de contraste en sitios donde no debe haber sangre. Miren dónde se acumula, en la zona de hipogástrico, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Puede ser, si es una persona joven, un divertículo de Meckel, ¿no? Que ha sangrado. ¿Qué tratamiento le damos a este paciente? Transfusión sanguínea y fluidoterapia, hidratación. Transfusión sanguínea, el mismo parámetro, 7 gramos de hemoglobina, pues si el paciente no tiene comorbilidades vasculares, y 9 si tiene comorbilidades. Si hay coagulopatía, como en el anterior caso de los pacientes con hemorragia alta, debemos corregir la coagulopatía. Tenemos que tener un INR menos de 2.5 para hacer una endoscopia. Y si es mayor, ¿qué tenemos que poner? Revertir la anticoagulación. Podemos utilizar plasma, podemos utilizar plaquetas, ¿no? Y básicamente, si tenemos un INR más de 2.5, la colonoscopia debe posponerse hasta mejorar los valores que sean menos de entre 1.5 y 2.5. Pacientes que puedan revertirse la anticoagulación, por ejemplo, los usuarios de warfarina, podemos usar vitamina K. ¿Sí? Generalmente tengan presente que se empieza a funcionar entre 2 y 4 horas después de la aplicación. O si no, podemos utilizar transfusión de plasma, ¿no? Plasma fresco congelado para mejorar los factores de coagulación. Siempre es bueno tener presente las dos alternativas. Tengan cuidado con los otros anticoagulantes que existen en el mercado. El rivaroxaban, que es la otra alternativa a la anticoagulación, no tiene un antídoto, pero la suspensión del medicamento dentro de las 6 a 8 horas posteriores dicen que corrige los factores. ¿Cuál es el problema? Yo le pido un tiempo de 4.000 a un paciente que toma este medicamento y no se altera. Solamente vamos a tener como referencia la warfarina, que se altera el tiempo de protromina con su uso, ¿no? ¿Qué hacer con estos pacientes? Como
paciente estable, tenemos que prepararlo para su endoscopía. ¿Sí? Si encontramos el sangrado, hacemos terapia endoscópica. Si no encontramos el sangrado, podemos hacer estudio tomográfico o radioisótopo. Podemos hacer angiotomografía para la posibilidad de utilizar alguna sustancia que pueda causar vasoconstricción. Angiotomografía y hemostasia. Si no se mejora la hemorragia, cirugía. Si el paciente está inestable, tenemos que considerar la posibilidad de corregir su estado hemodinámico. Si está inestable, tenemos que mejorar su presión, y si está críticamente inestable el paciente, tratar de poner transfusiones de sangre, plaquetas, plasma y tratar de hacer la endoscopia para que el cirujano pueda ubicar el punto de la hemorragia o básicamente, topográficamente, nosotros avisarle al cirujano: está sangrando el colon derecho, colon transverso, colon sigmoide, ¿no? Y de acuerdo a eso definir cuál va a ser la conducta posterior. ¿Qué pasó con el paciente? Mejoraron sus factores de coagulación, se realizó colonoscopia, evidenciado múltiples divertículos en todo el trayecto del colon. No se observó zona de sangrado activo. Con estos resultados se asumió que el sangrado se autolimita. Es parecido al caso anterior: 80% de los casos remite de manera espontánea. Esto es con respecto a hemorragia digestiva baja, muchachos. ¿Alguna pregunta? Hemorragia intermedia es corta, ¿sí? Y les voy a pasar lo que vamos a desarrollar en el semestre. ¿Qué es hemorragia intermedia? Toda lesión que está de la válvula ileocecal hasta el ángulo de Treis, o al revés, el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. Es más común en varones, 55%, edad promedio de presentación, 63 años, y el promedio de duración de los síntomas, 84 semanas. Generalmente son pacientes con sangrados recurrentes, intermitentes, sin evidencia de hemorragia, tanto en la endoscopía alta como en la colposcopia. ¿Qué puede sangrar en el tubo digestivo y el intestino delgado? Malformaciones vasculares, tumores del intestino delgado, los divertículos, úlceras o fístulas aortoentéricas. Puede haber sangrado de la vía biliar, las neoplasias de páncreas pueden sangrar hacia el intestino delgado, varices, cuerpos extraños, duplicación intestinal y endometriosis. Son patologías no muy frecuentes. Lo más común, ¿cuáles son? Las malformaciones o las angioedemasia. ¿Cómo hacemos el estudio endoscópico del intestino delgado? Básicamente son pacientes que tienen estudio de endoscopía alta normal y colonoscopía normal. ¿Qué nos queda para valorar el tubo digestivo o el intestino delgado? La cápsula endoscópica como primera opción, la angiografía o la angiotomografía o la enteroscopía. La enteroscopía es un procedimiento endoscópico que utiliza un sistema de doble balón o balón por pulsión o enteroscopía por pulsión que nos va a permitir estudiar el intestino delgado. O también podemos considerar, si el paciente está sangrando de manera masiva, la posibilidad de un estudio intraoperatorio. Este es el estudio con cápsula endoscópica. Es un estudio mínimamente invasivo que nos permite hacer diagnóstico por imágenes. Solamente toma fotografías. Esto toma en promedio de 3 a 5 fotografías por segundo y se hace una reconstrucción digital en un capturador externo que lleva el paciente una vez que deglute la cápsula. Esta cápsula tiene una batería que dura más o menos 19 horas y nos permite tomar imágenes de todo el tubo digestivo del intestino delgado principalmente. Generalmente está direccionado a hemorragia digestiva de origen no determinado o hemorragia intermedia o hemorragia de origen oculto, con una precisión diagnóstica que no es muy alta tampoco, llega al 60, casi 61%. Estas son imágenes que se pueden ver en la cápsula, no son imágenes
puede orientar a determinar de qué zona del tubo digestivo está. No nos da un punto exacto del sangrado, pero topográficamente podemos decir está en duodeno, está en yeyuno o está en ilio, ¿no? Para que más o menos se pueda determinar qué hacer con el paciente. Si yo encuentro esta úlcera a nivel de yeyuno proximal, es decir, cerca al duodeno, ¿qué tengo que hacer? Entrar con un enteroscopio a través de la boca. Si yo encuentro esta lesión en yeyuno distal o en ilio, ¿qué puedo hacer? Entrar por el recto para poder ingresar al intestino delgado y poder tomar biopsias, ¿no? O si hay una lesión sangrante, poder entrar y tratar de cohibir la hemorragia. Este es el estudio endoscópico a doble balón, ¿no? Es un sistema que consiste en insuflar el balón distal una vez que ha llegado al máximo del ingreso del endoscopio y se hace una tracción, se desinfla y se vuelve a avanzar. Es básicamente un procedimiento medio tedioso, pero nos permite tener imágenes de la mucosa intestinal y también nos permite hacer terapia. Si yo encuentro un pólipo, lo puedo extirpar. Si yo encuentro una lesión sangrante, la puedo cauterizar. Si yo encuentro una úlcera, le puedo tomar biopsia. Es igual que una endoscopia convencional, a diferencia de la cápsula, que solamente toma imágenes, ¿no? Esta es la enteroscopia. Yo encuentro estas lesiones vasculares y le puedo usar sistema de argón plasma para cauterizar las lesiones, ¿no? Acá hay una úlcera y esta úlcera la puedo biopsiar. La enteroscopia intraoperatoria es una alternativa en sitios donde no hay doble balón, pero puede hacerse con el apoyo del cirujano, ¿no? Tiene un rendimiento diagnóstico que va entre el 50 y 100% y nos permite hacer diagnóstico y tratamiento, ¿no? ¿Qué complicaciones tiene? Como hacemos un arremangamiento del intestino, podemos causar isquemia de la mucosa, desgarros de la mucosa, laceraciones, ¿no? Lesiones iatrogénicas de grandes vasos. Tiene una mortalidad que puede llegar al 10%. ¿Cómo hacemos un algoritmo de esto? Si tenemos una endoscopía de origen no determinado, es decir, tenemos una endoscopía normal y una colonoscopía normal. Si son normales, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dice la literatura? Debería realizarse un segundo estudio endoscópico, tanto alto como bajo, por otro observador. Si es normal, se hace el cápsula endoscópico. Si es positiva, se va a determinar qué vamos a hacer: enteroscopía o enteroscopía intraoperatoria o cirugía. Si es negativa, seguimiento. Si es recidiva, volver a hacer nueva cápsula endoscópica para determinar la causa. Si es negativa, considerar enteroscopía de doble balón. Del otro lado, si el paciente está inestable, está sangrando, determinar leve, moderada, grave. Si es leve, podemos hacer gammagrafía o arteriografía para determinar dónde está el punto de la hemorragia. Si tenemos el punto de la hemorragia evidente, se puede hacer cauterización o embolización. Si persiste el sangrado, enteroscopía de doble balón. Si se controla la embolización, considerar cápsula endoscópica de control para ver si se ha cohibido de manera adecuada el punto de la hemorragia. Estos son datos más o menos para determinar qué vamos a hacer con un paciente con hemorragia. Ese es todo el tema de hoy día. Lo que quiero mostrarles ahora es